Hola, ¿qué tal, licenciada Flores? En esta oportunidad nuestro grupo presentará lo que es la línea del tiempo relacionada con la historia de la educación y la psicología educativa, como también características y algunos precursores de estas. Comenzaremos con la educación. La educación ha sido parte fundamental de la sociedad humana desde tiempos inmemorables. Su evolución ha estado marcada por diversos contextos culturales, sociales y políticos. La educación ha sido una preocupación central para la humanidad desde tiempos inmemorables o antiguos. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la formación del individuo y el papel de la educación en la sociedad. Sin embargo, la educación como disciplina formal comenzó a consolidarse con las aportaciones de diversos pensadores a lo largo de la historia. A continuación presentaré un breve recorrido histórico sobre la educación. La antigüedad. Las primeras formas de educación se dieron en las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma. En estas sociedades la educación era principalmente informal, es decir, que se centraba en la transmisión de conocimientos prácticos y habilidades necesarias para la vida cotidiana. En Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento crítico y la educación formal. En la Edad Media, durante este periodo, la educación estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia. Las universidades comenzaron a surgir en Europa y la educación se centró en la teología, la filosofía y las artes liberales. La figura del maestro se volvió central y se establecieron métodos de enseñanza más estructurados. En el Renacimiento y Reforma, el Renacimiento por su lado trajo consigo un renovado interés por el conocimiento clásico y la educación humanista. La Reforma protestante también impulsó la educación, promoviendo la alfabetización y el acceso a la Biblia. Se comenzaron a establecer escuelas públicas y se fomentó la educación laica. Es decir, que en estas escuelas públicas no estaban ligadas a una enseñanza teológica como lo fue en el inicio de la Edad Media. En el siglo XIX y en el siglo XX, la revolución industrial y los cambios sociales llevaron a la creación del sistema educativo más formal y estructurado. Se introdujeron métodos pedagógicos innovadores como el enfoque de la educación progresiva de John Dewey, que enfatizaba que la experiencia y la participación activa del estudiante era necesaria. Ahora pasamos al tema de las características de la educación. Entre las principales características se tiene la transmisión del conocimiento. Esto implica que la educación se transmite a través de conocimientos, habilidades y valores de una generación a otra. En el proceso social se sabe que la educación es un proceso social que lleva a cabo un contexto cultural específico que refleja las necesidades y valores de una sociedad. El desarrollo integral. La educación busca el desarrollo integral del individuo abarcando aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos. Diversidad de métodos. Existen múltiples enfoques y métodos educativos que van desde la educación tradicional hasta enfoques más contemporáneos y centrados en el estudiante. ¿Quiénes fueron los principales precursores de la educación? Entre ellos, pues tenemos a Sócrates, quien introdujo el método socrático, que fomentaba el diálogo y la reflexión crítica. Hasta hoy en día, el pensamiento crítico es uno de los componentes de la enseñanza en la Universidad Tecnológica. Ellos promueven que nosotros como estudiantes logremos tener un
una reflexión o un pensamiento crítico. También Platón fue el fundador de la academia. Promovió la educación como un medio para alcanzar la verdad y la justicia. John Dewey, defensor de la educación progresiva, enfatizó la experiencia y la interacción en el aprendizaje. Estos han sido algunos precursores de la educación. Ahora pasamos a la psicología educativa, sus características y sus precursores, que son los principales. La psicología educativa es una disciplina que se centra en el estudio de cómo las personas aprendemos y nos desarrollamos en contextos educativos. Su evolución ha estado influenciada por diversas corrientes psicológicas y educativas. Vamos a mencionar algunas corrientes psicológicas y educativas que han evolucionado lo que es la psicología educativa. Inicio de la psicología. A finales del siglo XIX, la psicología comenzó a establecerse como una disciplina científica. Figuras como Wilhelm Wundt y William James sentaron las bases para el estudio del comportamiento humano. Psicología del aprendizaje. A principios del siglo XX se desarrollaron teorías del aprendizaje que influyeron en la educación, y el conductismo, representado por Skinner, se centró en el estudio del comportamiento observable y el condicionamiento. El cognitivismo. En la década de 1960, el enfoque cognitivo emergió como una respuesta al conductismo. Psicólogos como Jean Piaget y Jerome Bruner exploraron cómo los individuos procesan la información y construyen su conocimiento. Psicología humanista. En la misma época, la psicología humanista, con figuras como Carl Rogers y Abraham Maslow, enfatizó la importancia de la autoactualización y el desarrollo personal en el aprendizaje. Ahora pasamos a saber cuáles son las principales características de la psicología educativa. Entre ellas está la interdisciplinariedad. Significa que la psicología educativa integra conocimientos de la psicología, la pedagogía, la filosofía, la sociología y otras disciplinas para comprender el proceso del aprendizaje. En el enfoque en el aprendizaje se centra en cómo los individuos aprenden, las estrategias de enseñanza y los factores que influyen en el aprendizaje. En el desarrollo del estudiante, considera el desarrollo cognitivo, emocional y social del estudiante, reconociendo que el aprendizaje es un proceso holístico. La aplicación práctica. La psicología educativa busca aplicar teorías y principios psicológicos en contextos educativos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, con esta información podemos concluir que la educación, a lo largo de la historia, la educación y la psicología educativa han evolucionado significativamente, incorporando nuevas teorías y prácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las contribuciones de estos y otros precursores que detallamos en nuestra línea de tiempo física han sentado las bases para la metodología educativa contemporánea, adaptándose continuamente a las necesidades cambiantes de la sociedad. Realmente en esta materia debemos de comprender la importancia de lo que es los métodos que ayudan para que la educación pueda ser
recogida o la educación pueda ser plasmada en el estudiante a pesar de presentar algunas dificultades para su proceso cognitivo, utilizando métodos a través de la psicología que le ayuden al estudiante a romper esas dificultades y poder adaptarse al sistema. Gracias, esta ha sido nuestra presentación.